Vamos a resolver este tercer problema relacionado con trigonometría del triángulo rectángulo. El problema dice: un cuadro está colgado en una pared de forma que su extremo más bajo se encuentra a 2.5 metros del suelo. Una persona de 175 centímetros de estatura ve el extremo inferior del cuadro con un ángulo de elevación de 5 grados y el extremo superior con un ángulo de elevación de 8 grados. Nos preguntan: ¿a qué altura con respecto al piso se encuentra el extremo superior del cuadro? Entonces, como hemos hecho anteriormente, lo principal es tratar de entender la situación que nos exponen en el enunciado. Para esto utilizamos la siguiente gráfica. Nos dicen: un cuadro está colgado en una pared de forma que su extremo más bajo se encuentra a 2.5 metros del suelo. Este es el cuadro, este es el extremo más bajo y este extremo más bajo se encuentra a 2.5 metros del suelo. 2.5 metros es exactamente lo mismo que 250 centímetros. Luego nos dicen que una persona de 175 centímetros de estatura, esta persona tiene una estatura de 175 centímetros, ve el extremo inferior del cuadro. Esta persona ve el extremo inferior del cuadro. Cuando ve el extremo inferior del cuadro, se está formando un ángulo de elevación de 5 grados. Y cuando esa misma persona observa el extremo superior del cuadro, se está generando un ángulo de elevación de 8 grados. Podemos decir que este cuadro tiene una longitud, la cual voy a llamar C. De igual manera, esta distancia la voy a llamar D, la distancia que desde la base inferior del cuadro hasta la persona. Ahora, como esta persona mide 175 centímetros y esta altura es de 250 centímetros, entonces podemos darnos cuenta que este segmento tiene una longitud de 75 centímetros, ya que 75 centímetros más la altura de la persona nos darían los 250 centímetros. Empezamos a solucionar el problema. Solución. Ya explicamos anteriormente la situación con esta gráfica y voy a mostrar ahora un triángulo auxiliar que me va a servir para resolver el problema. Podemos observar que se forma primero un triángulo rectángulo con vértices en A, B y C. Este triángulo rectángulo lo voy a llamar triángulo ABC. Y aquí se forma un ángulo θ1. Este va a ser el primer ángulo de elevación, es decir, el ángulo de 5 grados. También tengo un triángulo rectángulo formado por los extremos o por los vértices A, B y C'. Este triángulo tiene un ángulo θ2, un ángulo agudo θ2, que va a ser el ángulo de elevación de 8 grados. La altura del cuadro va a ser este segmento que está aquí en rojo. Entonces lo primero que vamos a hacer es trabajar con el triángulo ABC. Con el triángulo ABC. Si yo quiero trabajar con el triángulo ABC, estoy trabajando con este triángulo que está aquí, en donde el ángulo θ1 va a ser
5 grados. El cateto opuesto es esta longitud que, si observamos bien aquí, sería de 75 centímetros. Y el cateto adyacente sería este, cuya longitud es D. ¿Qué puedo hacer con este triángulo rectángulo ABC? Bueno, puedo tratar de relacionar los dos catetos. ¿Cómo lo voy a relacionar? Con la función trigonométrica tangente. Tangente del ángulo θ1, sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero como el cateto opuesto es 75 y el cateto adyacente lo llamé D, entonces tendría que la tangente del ángulo 5 grados es el cociente entre 75 y D. Ahora yo puedo esta D que está dividiendo pasarla acá al lado izquierdo multiplicando, y esta tangente pasarla a dividir. De esta manera tengo que la distancia D es el cociente entre 75 y la tangente de 5 grados. A esta primera igualdad la voy a llamar 1. Es una expresión a la que llamo 1. Bueno, voy a dejar el triángulo ABC hasta allí. Ahora me voy a dedicar a resolver el triángulo ABC', el triángulo más grande, ABC', que en esta gráfica correspondería a este triángulo. ¿Qué puedo decir aquí? Puedo decir que el ángulo θ2 ahora es 8 grados. Que el cateto opuesto sería toda esta longitud que hay desde B hasta C', sería desde aquí hasta acá. Es decir, que puedo sumar la longitud del cuadro C más los 75 centímetros. Lo que quiere decir que el cateto opuesto es C más 75. Y el cateto adyacente es el mismo del triángulo anterior, D. Relaciono el cateto opuesto con el cateto adyacente, y la tangente del ángulo θ2 sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. A reemplazar los valores tengo que la tangente de 8 grados es el cateto opuesto, que es C más 75, sobre el cateto adyacente, que es D. Hacemos nuevamente lo mismo que hicimos en el triángulo anterior. Esta D que está dividiendo la paso a multiplicar, y esta tangente de 8 grados que está multiplicando la paso a dividir, y me queda que D es igual a C más 75 sobre la tangente de 8. Y a esta nueva igualdad la llamo 2. Lo que voy a hacer ahora es que, como D equivale a esta expresión y al mismo tiempo D equivale a esta otra expresión, yo puedo igualar 1 y 2. Me va a quedar 75 sobre la tangente de 5 grados va a ser igual a C más 75 sobre la tangente de 8 grados. Que es precisamente lo que tenemos aquí. Si usted se puede dar cuenta, la única incógnita que tenemos en esta igualdad es el valor de C. Voy a despejar de esta igualdad el valor de C para poder encontrarlo. ¿Qué hago primero? La tangente de 8 grados que está dividiendo pasa a multiplicar a 75. Y esta tangente de 5 grados que está dividiendo al lado izquierdo pasa al lado derecho a multiplicar a la suma de C más 75. Me queda 75 por la tangente de 8 grados es igual a C más 75 que multiplica la tangente de 5. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora lo que voy a hacer es C lo voy a multiplicar por tangente de 5 y 75 lo voy a multiplicar por la tangente de 5. Es decir, voy a distribuir. Al distribuir me queda
75 tangente de 8 grados es igual a C, que multiplica la tangente de 5 grados, más 75, que multiplica la tangente de 5 grados. Como puedo ver, aquí tengo la incógnita C. Esta cantidad que está positiva la voy a pasar al lado izquierdo negativa, que es precisamente lo que hago ahora. Aquí tengo 75 en un par de expresiones que se están restando, entonces puedo sacar factor común, 75 como factor común, y me queda multiplicando a la tangente de 8 menos la tangente de 5 grados. Recuerden el factor común, si yo vuelvo a distribuir, obtengo esta expresión. Al lado derecho, la cantidad queda igual, C, que multiplica a la tangente de 5 grados. Como lo que yo quiero encontrar es el valor de C, esta tangente de 5 grados que está multiplicando la voy a pasar a dividir. Es precisamente lo que hago en este paso. Ahora, yo puedo escribir, como es una igualdad, esta C que está al lado derecho la puedo escribir al lado izquierdo y no importa porque se trata de una igualdad. Es solamente para que se vea mejor expresada esa incógnita. Cuando hago esta diferencia con la calculadora tengo 0,053, que luego voy a multiplicar por 75 y a dividir últimamente por la tangente de 5 hasta obtener que C es 45,47 centímetros. Pero recordemos que es C. C es la longitud del cuadro. En este momento yo tengo el valor de la longitud del cuadro. La pregunta que me hicieron correspondía a cuál era la altura total desde el suelo hasta el extremo superior del cuadro, desde este punto en el suelo hasta este punto en la parte superior del cuadro. Por lo que yo debo hacer la siguiente suma: 250 centímetros más la longitud del cuadro que le acabo de hallar, 45,47 centímetros. Al hacer esta suma encuentro que la longitud solicitada es de 295,47 centímetros. Y de esta manera hemos resuelto el tercer ejemplo.